Estilo romano moderno, didonas. Los tipos de letras romanos modernos tienen serifas lineales o filiformes y una gran diferencia entre líneas gruesas y delgadas. Como los antiguos romanos, derivan de textos tallados en piedra, en edificios y monumentos romanos. Ejemplos: Bedouni, Madel y Didot. Estilo egipcios, mecanos. Los caracteres egipcios se distinguen principalmente por la serifa cuadrada. Pueden tener o no una diferencia en los trazos. En general, son más pesados que los romanos y se utilizan con frecuencia para títulos o etiquetas. No se recomienda usarlo para textos largos. Ejemplos: Clarendon, serifa y Eschadó. Grupo. Fuentes lineales, sin serif ni palo seco. Estilo geométrico. Las fuentes geométricas palo seco no presentan ningún tipo de serif ni acabado ni diferencia de trazo. Se caracterizan por una construcción rígida, donde predominan formas geométricas aparentemente puras. Las líneas rectas pronunciadas y las formas circulares hacen de esta una fuente que no se recomienda para su uso en bloques de texto. Algunos ejemplos son Avant-Garde, Cabell y Futura. Estilo neogrotesco. Los personajes neogrotescos, como los geométricos, no tienen serifas, sino trazos con mayor modulación y una construcción mucho más dúctil y dócil, resultado de cuidadosas correcciones ópticas. Del grupo de fuentes sans serif, generalmente son una de las más utilizadas para textos de corto y medio alcance. Las tipografías neogrotescas tienen muy buena legibilidad en palabras u oraciones cortas, por lo que se consideran las más adecuadas para su uso en cartelería. Por ejemplo, Helvética, Univers y Frutiger. Estilo humanistas. Las fuentes de estilo humanista, como las geométricas y neogrotescas, no tienen serif. Estos muestran modulaciones en sus características, aunque puede haber o no una diferencia entre ellos. Se distinguen por una apariencia lo suficientemente orgánica como para ser considerada el mejor rendimiento de lectura entre las fuentes sans serif. Algunos ejemplos son Óptimo, Gill Sans y Britannic. Fuentes cursivas, script. El término cursiva se utiliza para indicar fuentes que parecen o están inspiradas en fuentes hechas a mano. Las fuentes en cursiva exhiben una fluidez y una gracia sensible propias de los gestos manuales y una morfología relacionada con el elemento de escritura. Estilo gestual. Las fuentes gestuales expresan la fuerza y la gracia de la línea dibujada a mano. Las fuentes de este estilo, que aparecen en los sistemas informáticos, imitan la escritura a mano porque, sin duda, se basan en la escritura a mano, pero han sufrido una serie de correcciones y ajustes a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos son Mistral, Braille y Chalk. Estilo caligráfico. Las fuentes de estilo caligráfico, como las fuentes gestuales, imitan o se inspiran en la escritura a mano, aunque en este caso su ejecución tiene un estricto conjunto de reglas en cuanto a alineaciones e inclinaciones, así como un marcado uso del bolígrafo recortado como elemento de escritura. El carácter caligráfico se ve acentuado por la existencia de focas, floretes y florituras. Algunos ejemplos son guión comercial, Cele y Viken. Estilo gótico. Las fuentes góticas, al igual que otras fuentes del grupo cursiva o script, se inspiran en la escritura a mano, aunque además de presentar normas y reglas muy precisas en su construcción, exhiben una morfología característica, propia del estilo, producto del elemento de escritura utilizado en la escritura original y su forma particular de uso. Por ejemplo, Cloister Black, Gaudi Text y Fetti Fracture. Fuentes decorativas, gráficos. En el conjunto de tipografías decorativas,
fantasía o gráfica se incluirían todas las tipografías cuyas características no se ajusten a las de la serie anterior. Se trata de fuentes que se han creado en su mayoría para propósitos específicos y donde el aspecto de legibilidad. Es posible subdividir todas las tipografías decorativas teniendo en cuenta los aspectos formales relacionados con la apariencia de las letras, para lo cual se propone la siguiente segmentación, a modo de ejemplo. Por construcción, corresponde a la tipografía que presenta un diseño innovador, con características propias y únicas. Por deformación de un carácter estándar, a partir de un carácter estándar, se obtienen características particulares que lo diferencian del original por deformaciones morfológicas. Por tratamiento superficial, en este caso la superficie de la tipografía presenta un tratamiento de textura, degradado o volumen ilusorio, de modo que adquiere un carácter particular. Por adjunto o sustitución, se trata de una fuente estándar que se adjunta a un elemento en particular o se sustituye una parte por un elemento que genera su propia identidad. Existen otras posibilidades para generar y analizar fuentes decorativas cuyo procesamiento en profundidad supera los objetivos de este video.